me pasó lo mismo con este ejercicio, como que no lo pude hacer todos los días. Y por ahí hasta me acordaba y era como, bueno, lo empezaba a repetir y como que ya me iba. Sí, mal. Así. Yo creo que también, viste, uno lo soluciona y decís, bueno, no sé, me pongo un recordatorio, una alarma, pero no opté por esos recursos, tipo, y demencia. Tal cual, tal cual. Así que bueno, bien, igual lo importante es por lo menos una vez hacerlo. De hecho, el mismo libro lo dice, así que está por lo menos una vez como para probar. Ok. Bien, está viendo, voy a dejar acá y bueno, vamos a arrancar. No sé si se va a sumar alguien más y última que vaya entrando. Voy a empezar a grabar los videitos y se los voy a compartir, así por ahí después si quieren volver a verlos o incluso si no los han podido ver, los puedan ver. Súper. Bueno, quedamos en la página 44 del libro digital, no sé, creo que era la página 11 en el libro, en el de texto, así que vamos desde acá, que sería el título número 7, las distorsiones de los impulsos milagrosos. Tus percepciones distorsionadas producen una densa envoltura alrededor de los impulsos milagrosos, dificultándoles el que lleguen a tu conciencia. La confusión de los impulsos milagrosos con los impulsos físicos es una de las distorsiones básicas de la percepción. Los impulsos físicos son impulsos milagrosos mal canalizados. Todo placer real procede de hacer la voluntad de Dios. Esto es así porque no hacer su voluntad es una negación del ser. La negación del ser da lugar a ilusiones, mientras que la corrección del error nos libera del mismo. No te engañes a ti mismo creyendo que puedes relacionarte en paz con Dios o con tus hermanos a través de algo externo. Bueno, acá básicamente como los placeres de la vida, los placeres físicos que experimentamos en el mundo terrenal, que son tan confusos en cuanto a que nos hacen creer que porque los podemos experimentar, los estamos de alguna forma materializando o manifestando como de manera permanente y en realidad son como placebos, podemos decir, ¿no? Como, de hecho, científicamente está comprobado como la adicción al celular y del placer momentáneo que genera el tema de estar scrolleando o estar pasando imágenes y demás, como cualquier otro placer físico, que no es que esté mal o que no lo podamos experimentar, sino entender que eso, que es algo totalmente temporal y que no nos llena de la forma profunda en que quizás nos llena el hecho de estar en presencia de nosotros mismos, de conocer el milagro que somos, de ser consciente de lo que está pasando adentro y demás. Creo que va por ahí. Criatura de Dios. Fuiste creado para crear lo bueno, lo hermoso y lo santo. No te olvides de eso. El amor de Dios, por un breve periodo de tiempo, todavía tiene que expresarse de un cuerpo a otro, ya que la visión es aún muy tenue. El mejor uso que puedes hacer del cuerpo es utilizarlo para que te ayude a ampliar tu percepción de forma que puedas alcanzar la verdadera visión de lo que el ojo físico es incapaz. Aprender a hacer esto es la única utilidad real del cuerpo. Y también un poco teniendo en cuenta lo que venimos hablando de los milagros, de que son actos de amor, que nacen del amor genuino, desinteresado, para nada egoico, que tiene que ver con la energía, la emoción que yo siento o con esa pureza o esa inocencia con la que actúo o con la que acciono, mejor dicho, y desde ahí lo que transmito, tanto a nivel interno como a nivel externo, como a nivel físico, y lo que de alguna forma también como imprimo en el otro, ¿no? O impacto en el otro. Las fantasías son una forma distorsionada de visión. Todas ellas, no importa de qué clase sean, son distorsiones, ya que siempre tergiversan la percepción hasta convertirla en algo irreal. Los actos que proceden de distorsiones son literalmente las reacciones de aquellos que no saben lo que hacen. Las fantasías son un intento de controlar la realidad de acuerdo con necesidades falsas. Si deformas la realidad de cualquier forma que sea, estarás percibiendo destructivamente. Las fantasías son un medio para hacer asociaciones falsas
y tratar de derivar placer de ellas. Más, si bien puedes percibir asociaciones falsas, nunca podrás hacerlas reales excepto para ti. Crees en lo que inventas. De igual modo, si ofreces milagros, creerás en ellos con igual intensidad. La fuerza de tu convicción sostendrá entonces la creencia del que recibe el milagro. Las fantasías se vuelven totalmente innecesarias cuando la naturaleza completamente satisfactoria de la realidad se vuelve evidente tanto para el dador como para el receptor. La realidad se pierde por usurpación, lo cual produce tiranía. Mientras quede un solo esclavo caminando sobre la faz de la tierra, tu liberación no será total. La única meta del que se ha decidido por el camino de los milagros es restaurar completamente la filiación. Este es un curso de entrenamiento mental. Todo aprendizaje requiere atención y estudio en algún nivel. Algunas de las secciones posteriores de este curso se basan en tan grande medida en estas primeras secciones que es necesario un estudio muy detallado de las mismas. También las vas a necesitar a modo de preparación. Sin esta preparación, lo que sigue podría infundirte demasiado temor, imposibilitando así el que pudieses usarlo de manera constructiva. A medida que estudies estas primeras secciones, no obstante, comenzarás a percatarte de algunas de las connotaciones que más adelante se ampliarán. Se necesitan sólidos cimientos debido a la confusión que hay entre el miedo y la reverencia, a la que ya hice referencia anteriormente, y en la cual incurrimos con frecuencia. Dije que la reverencia no es apropiada en conexión con los hijos de Dios porque no deberías experimentar reverencia en presencia de tus semejantes. No obstante, puse de relieve asimismo que la reverencia es apropiada en presencia de tu Creador. He tenido mucho cuidado al clarificar mi papel en la expiación sin añadirle ni restarle importancia. Estoy tratando también de hacer lo mismo con el tuyo. He subrayado que la reverencia no es una reacción apropiada hacia mí debido a nuestra inherente igualdad. Algunos de los pasos posteriores de este curso, no obstante, entrañan un acercamiento más directo a Dios mismo. No sería prudente iniciar esos pasos sin una preparación cuidadosa, pues de lo contrario la reverencia se confundiría con el miedo y la experiencia acabaría siendo más traumática que benéfica. La curación, en última instancia, procede de Dios. Se te están explicando cuidadosamente los medios. La revelación puede, de vez en cuando, revelarte cuál es el fin, pero para alcanzarlo los medios son necesarios. Y en mi mente se redispersa, como que estoy leyendo y mi mente se quiere ir y es como, no, quédate acá. No, la mía no. Hoy está concentrada en la lectura. Bien, vamos bien. Hoy no está tan resistente. Sí. Bueno, no sé, mucho no puedo explicar porque, como dije, me estaba disociando un poco. Pero bueno, bien lo que veníamos hablando, o sea, esto de por sí, que en el momento que yo se los dije, es como, esto es un entrenamiento para la mente y para dejar de identificarse precisamente con esa mente egoica que ha creído un montón de historias que, como bien lo dice a lo largo del libro, son ilusiones porque no son reales, porque no responden a la verdad del ser. Y lo que vamos haciendo a través de la lectura es básicamente ir como desmembrando todas esas historias de forma tal que las podamos como deshacer, básicamente, ¿no? Uh-huh. Y acá un poco esto de que nos prepara, de que sí, necesitamos ciertas bases para abrirnos a la desidentificación de la mente, porque en realidad estamos tan identificados con esa mente que cuando empezamos a trabajar en esa desestructuración, obviamente el miedo, la resistencia nos invaden porque perdemos de alguna forma esa identidad que creemos que somos, pero que en realidad va más allá de eso. Y al principio genera mucho miedo, genera mucha resistencia, porque es como si yo no soy esto que he creído que soy, ¿quién soy? Y es mi identidad, ¿no? Pero cuando lo atravieso y lo permito, en realidad es cuando puedo realmente conectarme con lo que soy, más allá de la mente, entendiendo como la totalidad, o lo que acá llama como la afiliación y esta unidad que todos somos, básicamente, y que me habita a mí también por ser hija del universo, ¿no? Así que es un poco eso.
Vamos con el capítulo 2. La separación y la expiación. Los orígenes de la separación. La capacidad de extenderse en un aspecto fundamental de Dios que Él le dio a su Hijo. ¿No? La capacidad de extenderse La capacidad de extenderse es un aspecto fundamental de Dios que Él le dio a su Hijo. ¿Qué es la extensión? Yo esto lo explico mucho en los registros. La extensión significa que cuando yo extiendo, o sea, que algo se extienda en algo más, significa que cede como una porción de su esencia en ese algo más. Por lo tanto, eso algo que surge a partir de extenderse, no es algo ajeno o separado a mí, sino que es una parte de mí. Nosotros, en la creación, somos una extensión del universo, de Dios, de la fuente, de lo que sea que cada uno crea. Por lo tanto, no somos algo separado o distintos de Dios o del universo, sino que somos ese universo y ese Dios personificando este personaje o esta persona que hoy estoy experimentando y a través de la cual puedo vivir y puedo sentir de una forma más carnal y más física toda la creación. Pero no soy algo ajeno al Dios que yo considero o al universo o a la fuente o al creador, sino que soy parte de él. Por lo tanto, como soy un pedazo o una extensión de ese Dios, de ese universo, tengo las mismas cualidades, los mismos poderes, los mismos dones, la misma esencia. Y esa es la extensión de la que acá habla, que dice que es un aspecto fundamental de Dios y que Él se los dio a sus hijos. O sea que todo lo que nosotros creamos no es algo ajeno, sino que es una extensión de nosotros. Piensen en todas las cosas que han creado desde ustedes mismos y es como son un pedazo de ustedes. Eso que han creado posee una partecita de su esencia y tiene como la misma energía, la misma capacidad y el mismo poder que ustedes tienen al extenderse en eso y eso a la vez se sigue extendiendo en otros y así, ya sea en cosas, por ahí, no sé si materiales, pero proyectos, ideas, bueno, si hablamos de personas, sí, mucho más se va a ver. En los hijos, generalmente es como en lo que nos extendemos como seres humanos y es lo mismo. En la creación, Dios se extendió a sí mismo a sus creaciones y les infundió la misma amorosa voluntad de crear que Él posee. No solo fuiste plenamente creado, sino que fuiste creado perfecto. No existe vacuidad en ti. Debido a la semejanza que guardas con tu Creador, eres creativo. Ningún hijo de Dios puede perder esa facultad, ya que es inherente a lo que Él es, pero puede usarla de forma inadecuada al proyectar. El uso inadecuado de la extensión, la proyección, tiene lugar cuando crees que existe en ti alguna carencia o vacuidad y que puedes suplirla con tus propias ideas en lugar de con la verdad. Este proceso comprende los siguientes pasos. Primero, crees que tu mente puede cambiar lo que Dios creó. Segundo, crees que lo que es perfecto puede volverse imperfecto o deficiente. Tercero, crees que puedes distorsionar las creaciones de Dios, incluido tú. Y cuarto, crees que puedes ser tu propio creador y que estás a cargo de la dirección de tu propia creación. Entre paréntesis, control o ilusión del control. ¿Quieres decir algo, Mara? No, apreté sin querer, tranqui. Igual si querés hablar y decir algo, bienvenido sea. Estas distorsiones relacionadas entre sí son un fiel reflejo de lo que realmente ocurrió en la separación o desvío hacia el miedo. Nada de eso existía antes de la separación ni existe realmente ahora. Todo lo que Dios creó es semejante a Él. La extensión, tal como Dios la emprendió, es similar al resplandor interior que los hijos del Padre han heredado de Él. Su verdadera fuente se encuentra en su interior. Esto es tan cierto con respecto al Padre como al Hijo. En este sentido, la creación incluye tanto la creación del Hijo por Dios como las creaciones del Hijo una vez que su mente ha sanado. Esto requiere el libre albedrío con el que Dios lo dotó.
ya que toda creación amorosa se otorga libremente en una línea continua en la que todos los aspectos tienen el mismo rango. El jardín del Edén. La condición que existía antes de la separación era un estado mental en el que no se necesitaba nada. Cuando Adán dio oídos a las mentiras de la serpiente, lo único que oyó fueron falsedades. Tú no tienes por qué continuar creyendo lo que no es verdad, a no ser que así lo elijas. Todo ello puede literalmente desaparecer en un abrir y cerrar de ojos, porque no es más que una percepción falsa. Lo que se ve en sueños parece ser muy real. Lo que es más, en la Biblia se menciona que sobre Adán se abatió un profundo sueño, mas no se hace referencia a ninguna parte a que haya despertado. El mundo no ha experimentado todavía ningún despertar o renacimiento completo. Un renacer así es imposible mientras sigas proyectando o creando falsamente. No obstante, la capacidad de extender tal como Dios te extendió su espíritu permanece todavía dentro de ti. En realidad, esta es tu única alternativa, pues se te dio el libre albedrío para que te deleites creando lo perfecto. Deleitaras creando lo perfecto. Todo miedo se reduce, en última instancia, a la básica percepción errónea de que tienes la capacidad de usurpar el poder de Dios. Por supuesto, no puedes hacer eso ni jamás pudiste haberlo hecho. En esto se basa el que puedas escaparte del miedo. Te liberas cuando aceptas la expiación, lo cual permite que te des cuenta de que en realidad tus errores nunca ocurrieron. Solo después del sueño profundo que se abatió sobre Adán, pudo éste experimentar pesadillas. Si de repente se enciende una luz cuando alguien está teniendo un sueño aterrador, puede que inicialmente interprete la luz como parte de su sueño y tenga miedo de ella. Sin embargo, cuando despierte, la percibirá correctamente como su liberación del sueño, al que dejará entonces de atribuir realidad. Esta liberación no se basa en ilusiones. El conocimiento que ilumina no solo te libera, sino que también te muestra claramente que eres libre. Sean cuales sean las mentiras que te hayas creído, para el milagro son irrelevantes, pues puedes subsanar cualquiera de ellas con la misma facilidad. El milagro no hace distinciones entre diferentes percepciones falsas. Su única finalidad es distinguir entre la verdad por un lado y el error por el otro. Algunos milagros pueden parecer más difíciles de obrar que otros, pero no te olvides del primer principio de este curso. No hay grados de dificultad en los milagros. En realidad, eres perfectamente invulnerable a toda expresión de falta de amor. Estas expresiones pueden proceder de ti o de otros, de ti hacia otros o de otros hacia ti. La paz es un atributo que se encuentra en ti. No puedes hallarla fuera de ti mismo. La enfermedad es una forma de búsqueda externa. La salud es paz interior. La paz te permite mantenerte ecuánime ante cualquier falta de amor procedente de afuera y te capacita mediante tu aceptación de los milagros para corregir las condiciones que resultan de la falta de amor en los demás. ¿Cómo estamos, Tata? Súper. Bueno, genial. Básicamente acá nos va diciendo bueno, como bien en el título lo dice, habla de la separación y la separación es como esta distorsión precisamente que tenemos sobre lo que nosotros somos, sobre la esencia que poseemos y sobre el poder que en realidad desconocemos de nosotros mismos. De lo que nos hemos separado es básicamente de eso, de nuestra esencia, de nuestro poder, y al no reconocerlo nos impedimos entender el mundo y la vida de otra forma, con otra mirada mucho más amplia, mucho más gentil, si se quiere, y mucho más incluso neutral, porque desde el ser, desde la esencia, desde la divinidad, no hay juicios. Entonces, al no haber juicios, entendemos que las cosas simplemente son perfectas como tienen que ser y que todo, de alguna u otra forma, resulta en una contribución para mí, para lo que yo necesito, para lo que yo requiero, para lo que yo quiero crear y quiero transformar, etcétera, etcétera. Entonces, la separación tiene que ver con la separación de nosotros mismos, básicamente. Y desde ahí la percepción que tenemos del mundo, de que estamos todos separados unos de los otros y que no tenemos nada que ver los unos con los otros, y que en realidad como que cada uno
está como en la suya haciendo cosas que de alguna u otra forma me afectan porque le doy poder a ese afuera, le doy lugar a ese otro o a eso externo para que de alguna forma me lastime. Por eso todo lo que decimos quienes estamos como en el mundo de lo holístico, lo que repetimos muchos de los que trabajamos con estas herramientas es como todo lo que es afuera es un reflejo de lo que está pasando en tu mundo interior. En realidad no tiene que ver con algo real que esté sucediendo tal y como lo percibís, sino que es tu propia percepción basada en la información que vos manejas o que vos posees internamente y desde donde mirás el mundo, básicamente. La expiación como defensa. Puedes hacer cualquier cosa que yo te pida. Te he pedido que obres milagros y he dejado claro que los milagros son naturales, correctivos, sanadores y universales. No hay nada que no puedan lograr, pero no pueden obrarse con un espíritu de duda o de temor. Cuando tienes miedo de algo, estás admitiendo que ello tiene el poder de hacerte daño. Recuerda que donde esté tu corazón, allí también estará tu tesoro. ¿Crees en lo que consideras valioso? Perdón, crees en lo que consideras valioso. Si tienes miedo, es que te estás equivocado. Si tienes miedo, es que estás equivocado con respecto a lo que es valioso. Tu entendimiento inevitablemente evaluará erróneamente y al otorgar el mismo poder a todos los pensamientos, inevitablemente destruirás la paz. Por eso es ay, perdón. Por eso es por lo que la Biblia habla de la paz de Dios que supera todo razonar. No hay error que pueda alterar esa paz en lo más mínimo. Dicha paz no permite que nada que no proceda de Dios te afecte. Este es el uso correcto de la negación. No se usa para ocultar nada, sino para corregir el error, pues lleva todos los errores ante la luz y puesto que el error es lo mismo que la oscuridad, corrige todos los errores automáticamente. La auténtica negación es un poderoso mecanismo protector. Puedes y debes negar toda creencia de que el error puede hacerte daño. Esta clase de negación no oculta, sino que corrige. Tu mente recta depende de ella. Negar el error es una sólida defensa en favor de la verdad, pero negar la verdad da lugar a creaciones falsas, las proyecciones del ego. La negación del error, puesta al servicio de la mente recta, libera a la mente y restablece la libertad de la voluntad. Cuando la voluntad es realmente libre, no puede crear falsamente porque solo reconoce la verdad. Esto es, o sea, el ejemplo perfecto de esto, que yo siempre lo digo mucho, es, por ejemplo, nosotros tenemos muchos juicios hacia otros y en consecuencia, o provenientes, mejor dicho, de juicios que también creamos hacia nosotras mismas, ¿no? Entonces, por esta percepción dividida del mundo. Mi mente generalmente está todo el tiempo posicionada en ese lugar de juzgadora, no solo al mundo, sino a mí misma. Entonces todo el tiempo está repitiendo un discurso de todo lo que yo soy, de si soy tonta, de si soy mentirosa, de si soy traicionera, de si soy incorrecta. Y si yo, lo que nosotros hacemos es como evadir ese discurso, evadir ese juicio, pero para no sentirlo, para creer o para fingir demencia de que eso es lo que mi mente me está diciendo todo el tiempo. Cuando yo lo revierto o corrijo el error, como dice en el libro, cuando le digo a mi mente lo contrario de lo que mi mente espera escuchar. Mi mente sabe que yo voy a huir o que voy a luchar en contra de eso que me está diciendo. Pero ¿qué pasa si yo le digo a mi mente, sabes qué? Tienes razón, soy re idiota, soy re tonta, soy re traicionera, soy re mentirosa, soy todo eso que vos decís. En ese momento yo hago un reconocimiento de la verdad, por lo tanto dejo de negar el error que mi mente está juzgando o ese error que está reconociendo, que en realidad el error no es lo que la mente dice, sino el hecho de percibir un error en mí. Entonces, lo que yo hago es negar el error, porque estoy diciendo, ¿sabes que sí? Tenés razón, soy esto. Y la verdad que no está tan mal ser esto, no me molesta. Entonces, en el momento en que yo reconozco
ese juicio o eso a lo que antes quizás luchaba o huía, la mente básicamente se desmorona con su discurso porque no tiene ningún tipo de defensa frente a eso. Porque lo que yo le estoy diciendo es que sí, estoy reconociendo eso incorrecto que hay en mí y que está bien, que yo no lo juzgo más y que acepto ese error o esa incorrección como parte de mí, por lo tanto corrijo el error de percepción. Es como un poco paradójico y medio complejo, pero tiene mucho sentido en cuanto a negar el error. ¿Me entiende? Sí, súper, súper. Hoy estoy entendiendo, está Con todas las entrando la idea. luces. Bien, sí, 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 sí. Sí, porque la realidad parece complejo cuando lo explicas y si tuviera que repetirlo, pero está como llegando, llega la info y la estoy entendiendo. Me encanta. Entonces, frente a todos esos juicios, lo que básicamente nos está diciendo la expiación, en realidad la expiación es dejar de reconocer que no hay errores, básicamente, o que el error está en la percepción de lo que yo sostengo, de lo que mi mente sostiene, y no en y asumir que lo que mi mente dice no es una verdad, sino es una percepción, y puede ser hasta una ilusión, y algo no es absoluto, sino no es una verdad, es simplemente una creencia. Es algo que es muy sugestivo, eh, muy subjetivo, perdón. Entonces, lo que nos está diciendo básicamente es eso, es como empezar a entender que el único error que existe es lo que yo he creído básicamente sobre la persona que soy, sobre el ser que soy, ¿no? Puedes defender la verdad así como el error. Los medios son más fáciles de entender después que el valor del objetivo se ha establecido firmemente. Pero lo que hay que tener en cuenta es cuál es su propósito. Todo el mundo defiende su tesoro y lo hace automáticamente. Las preguntas esenciales son, pues, Dios, esa plata. ¿Qué es realmente importante para ti y cuán importante lo es? Una vez que hayas aprendido a tener en cuenta estas preguntas y a tenerlas presentes en todas tus acciones, tendrás muy poca dificultad en clarificar los medios. Los medios están a tu disposición siempre que los pidas. Puedes, sin embargo, ahorrar tiempo si no aplazas innecesariamente este paso. Un enfoque correcto lo acortará enormemente. ¿Qué es realmente importante para ti y cuán importante lo es? La expiación es la única defensa que no puede usarse destructivamente porque no es un recurso que tú hayas inventado. El principio de la expiación estaba en vigor mucho antes de que éste comenzara. El principio fue el amor y la expiación fue un acto de amor. Antes de la separación los actos eran innecesarios porque no existía la creencia en el tiempo y el espacio. Fue solo después de la separación cuando se planearon la expiación y las condiciones necesarias para su cumplimiento. Se necesitó entonces una defensa tan espléndida que fuese imposible usarla debidamente, aunque fuese posible rechazarla. Su rechazo, no obstante, no podía convertirlo en un arma de ataque, que es la característica intrínseca de otras defensas. La expiación, pues, resulta ser la única defensa que no es una espada de dos filos, tan solo puede sanar. La expiación se instituyó dentro de la creencia en el tiempo y en el espacio para fijar un límite a la necesidad de la creencia misma y en última instancia para completar el aprendizaje. La expiación es la elección final. El aprendizaje en sí, al igual que las aulas donde tiene lugar, es temporal. La capacidad para aprender carece de valor cuando ya no hay necesidad de cambiar. Los que son eternamente creativos no tienen nada que aprender. Tú puedes aprender a mejorar tus percepciones y puedes convertirte progresivamente en un mejor alumno. De este modo, habrá cada vez más armonía entre la creación y tú. Pero la filiación en sí es una creación perfecta y la perfección no tiene grados. El aprendizaje solo tiene sentido mientras se crea en diferencia. La evolución es un proceso en el que aparentemente pasas de un nivel al siguiente. Corriges tus previos tropiezos yendo hacia adelante. Este proceso es realmente incomprensible en términos temporales, puesto que retornas a medida que avanzas.
La expiación es el medio a través del cual puedes liberarte del pasado a medida que avanzas, pues desvanece los errores que cometiste en el pasado, haciendo de este modo innecesario el que sigas volviendo sobre tus pasos sin avanzar hacia tu retorno. En este sentido, la expiación ahorra tiempo, pero al igual que el milagro al que sirve, no lo abole. Mientras siga habiendo necesidad de expiación, seguirá habiendo necesidad de tiempo. Pero la expiación, en cuanto que el plan que ya se ha completado, tiene una relación única con el tiempo. Hasta que la expiación no se complete, sus diversas fases evolucionarán en el tiempo, pero la expiación en su totalidad se encuentra al final del tiempo. En ese punto, el puente de retorno ya se ha construido. La expiación es un compromiso total. Puede que aún asocies esto con perder, equivocación esta que todos los hijos de Dios separados cometen de una u otra forma. Resulta difícil creer que una defensa que no puede atacar sea la mejor defensa. Eso es lo que se quiere decir con los mansos heredarán la tierra. Literalmente se apoderarán de ella debido a su fortaleza. Una defensa de doble filo es intrínsecamente débil precisamente porque tiene dos filos y puede volverse contra ti inesperadamente. Esta posibilidad no se puede controlar excepto con milagros. El milagro convierte la defensa de la expiación en tu verdadera protección y a medida que adquieras más y más seguridad, asumes tu talento natural de proteger a otros, reconociéndote simultáneamente como hermano y como hijo. ¿Vamos bien? Súper, Genial. vamos bien. Bueno, no tengo mucho que agregar. Mi mente está, por momentos se requeda y es como, uff. Y por otro es como, vole. No, de este lado igual voy en sintonía, yo voy entendiendo lo que vos vas leyendo. O sea, Perfecto. como así dije en otras que como no entiendo nada, bueno, hoy estoy entendiendo. Genial, genial. El altar de Dios. Solo puedes aceptar la expiación dentro de ti liberando la luz interior. Desde la separación, las defensas se han usado casi exclusivamente para defenderse contra la expiación y mantener así vigente la separación. Generalmente esto se manifiesta como una necesidad de proteger el cuerpo. Las múltiples fantasías corporales a las que las mentes se entregan proceden de la creencia distorsionada de que el cuerpo puede usarse como un medio para alcanzar la expiación. Percibir el cuerpo como un templo es únicamente el primer paso en el proceso de corregir esta distorsión, ya que solo la altera en parte. Dicha percepción del cuerpo ciertamente reconoce que la expiación en términos físicos es imposible. El siguiente paso, no obstante, es darse cuenta de que un templo no es en modo alguno una estructura. Su verdadera santidad reside en el altar interior en torno al cual se erige la estructura. Hacer hincapié en estructuras hermosas es señal de que se teme a la expiación y de que no se está dispuesto a llegar al altar en sí. La auténtica belleza del templo no puede verse con los ojos físicos. La visión espiritual, por otra parte, al ser una visión perfecta, no puede ver la estructura en absoluto. Puede, no obstante, ver el altar con perfecta claridad. Para que la eficacia de la expiación sea perfecta, a esta le corresponde estar en el centro del altar interior, desde donde subsana la separación y restituye la plenitud de la mente. Antes de la separación, la mente era invulnerable al miedo, ya que el miedo no existía. Tanto la separación como el miedo son creaciones falsas que tienen que deshacerse a fin de que se pueda restaurar el templo y abrir el altar para que reciba la expiación. Esto supone el fin de la separación al poner dentro de ti la única defensa eficaz contra todo pensamiento de separación, haciendo de este modo que seas absolutamente invulnerable. El que todos acepten la expiación es solo cuestión de tiempo. Tal vez parezca que esto contradice su libre albedrío dada la inevitabilidad de la decisión final, pero en realidad no es así. Puedes aplazar lo que tienes que hacer y eres capaz de enormes dilaciones, pero no puedes desvincularte completamente de tu creador, quien fija los límites de tu capacidad para crear falsamente. Una voluntad aprisionada engendra una situación tal que llevada al extremo se hace completamente intolerante. La resistencia al dolor puede ser grande, pero no es ilimitada.
A la larga, todo el mundo empieza a reconocer, por muy vagamente que sea, que tiene que haber un camino mejor. A medida que este reconocimiento se arraiga más, acaba por convertirse en un punto decisivo en la vida de cada persona. Esto finalmente vuelve a despertar la visión espiritual y al mismo tiempo mitiga el apego a la visión física. Este alternar entre los dos niveles de percepción se experimenta normalmente como un conflicto que puede llegar a ser muy agudo. Aún así, el desenlace final es tan inevitable como Dios. La visión espiritual literalmente no puede ver el error y busca simplemente la expiación. Todas las soluciones que los ojos del cuerpo buscan se desvanecen. La visión espiritual mira hacia adentro e inmediatamente se da cuenta de que el altar ha sido profanado y de que necesita ser reparado y protegido. Perfectamente consciente de la defensa apropiada, la visión espiritual pasa por alto todas las demás y mira más allá del error hacia la verdad. Debido a la fuerza de su visión, pone a la mente a su servicio. Esto restablece el poder de la mente y hace que las demoras le resulten cada vez más intolerables al darse cuenta de que lo único que hacen es añadir dolor innecesario. Como resultado, la mente se vuelve cada vez más sensible a lo que antes habría considerado solo pequeñas molestias. Se me viene mientras leía esto de eh, como mirarse a uno mismo con mucha compasión, ¿no? Que no tiene que ver con lástima, porque a veces confundimos la lástima con compasión, y la lástima es una visión bastante egoica, bastante de la mente del ego, sino que la compasión tiene que ver con una mirada gentil, amable, amorosa y de aceptación por sobre todo. Entonces, mientras yo entiendo que lo que hice, lo que elegí, las creaciones que creé, los caminos que transité, las experiencias y demás, provienen de un lugar de ignorancia, de un lugar de carencia, de un lugar en el que no tenía quizás otras posibilidades, no porque esas posibilidades no existieran, sino porque yo no las conocía, y acepto que fue lo que de alguna forma me sirvió, me ayudó, me contribuyó, y de alguna forma también lo que quizás en ese momento tenía a mi alcance, eh, de manera consciente. eh, Cuando yo puedo verlo de esa manera, cuando lo puedo aceptar, también es una forma de expiar y de liberar, de deshacer ese error que he percibido y dejar de castigarme, ¿no? Por eso que he elegido, por eso que he hecho, porque muchas veces tendemos a caer en esa de, uy, si yo hubiera sabido esto antes, si me hubiera llegado esta información cuando tenía 20 años, o por qué tomé esta decisión en vez de tomar esta otra. Es como lo que ya pasó no se puede cambiar. Entonces lo que mejor puedes hacer con eso que ya pasó y que hoy no se puede cambiar es precisamente aceptarlo. Y aceptarlo tiene que ver con entender o comprender de manera compasiva que fue lo que pude hacer en ese momento y lo que pude elegir. ¿Hubiera habido otras posibilidades? Probablemente sí, porque quizás siempre tenemos otras posibilidades, pero en ese momento las ignoraba y entonces no me queda más que abrazarme y comprender que ya está y que a partir de eso hoy puedo elegir distinto gracias a que en ese momento quizás elegí esas situaciones, esas experiencias, esas acciones o lo que sea que haya elegido, ¿no? Entonces la expiación también un poco se me viene como no solamente el hecho de desconocer el error en mí, pero no negándolo ni huyendo de él, sino aceptándolo precisamente y a la vez también entender esto, mirar ese error de una forma mucho más amable, mucho más amena, mucho más compasiva, sobre todo compasiva, aceptando que fue lo que pude y lo que en ese momento estaba a mi alcance, porque era lo que yo conocía o lo único que podía ver en ese momento, no porque no hubiera más, siempre hay más, pero a veces estamos tan ignorantes de eso que no nos damos cuenta. Entonces, expiación, como para que se entienda un poco más el término en términos terrenales, me parece, también tiene que ver con eso. En cuanto yo, y no sé si acá creo que al principio habla de perdón, como que el único perdón que tenemos que trabajar es hacia nosotros mismos, es más o menos lo mismo, perdonar o mirarse compasivamente, es entender que no hay error en lo que viví o en la experiencia que transité o en aquello que elegí o incluso en lo que soy hoy.
Simplemente es lo que pude, lo que salió, lo que tenía a mi disposición y lo que hasta ese momento podía elegir, pero a partir de lo cual hoy puedo elegir distinto y abrir un montón de posibilidades más que me conduzcan quizás por otros caminos distintos. Eh, Eso también tiene que ver con este tema de la expiación, ¿no? Que es deshacer el error. Y reitero, el error no es porque haya algo erróneo en nosotros, sino porque nosotros tenemos un error de percepción de lo que nosotros somos esencialmente, separándonos de nuestra propia divinidad, de nuestro propio poder y creyendo lo que dice la mente de que somos bastante carentes o que somos, que no podemos o que no tenemos el poder suficiente para crear o para cambiar o para transformar o para hacer algo diferente. Bueno, sigo. Los hijos de Dios tienen derecho al perfecto bienestar que resulta de tener perfecta confianza. Hasta que no logran esto, se agotan a sí mismos y desperdician sus verdaderos poderes creativos en futiles intentos de obtener un mayor bienestar, valiéndose de medios inadecuados. Sin embargo, los medios reales ya les han sido provistos y no requieren esfuerzo alguno por su parte. Expiación es la única ofrenda digna de ser ofrecida en el altar de Dios, debido al valor que el altar en sí tiene. Fue creado perfecto y es absolutamente digno de recibir perfección. Entre Dios y sus creaciones existe una perfecta interdependencia. Él depende de ellas porque las creó perfectas, les dio su paz para que nada las pudiera alterar ni engañar. Siempre que tienes miedo te has engañado a ti mismo y tu mente no puede servir al Espíritu Santo. Eso te deja hambriento, pues te niega el pan de cada día. Dios se siente solo sin sus hijos y sus hijos se sienten solos sin Él. Tienen que aprender a ver el mundo como un medio para poner fin a la separación. La expiación es la garantía de que finalmente lo lograrán. Hay algo que a mí me llegó hace un tiempo que decían como el propósito de estar acá y quizás el mayor fin es aprender a experimentar la humanidad con amor, entendiendo el amor como esa energía creadora, como ese Dios, como esa fuente que nos da la vida y que nos creó y que nos permite la existencia o nos brindó la existencia o nos extendió, ya que estamos su existencia. Eh, entonces, la idea de esta experiencia humana, que es bastante finita y limitada, es precisamente recordar toda esa infinitud que nosotros somos, que nuestro ser naturalmente es, en algo finito, a través de algo finito. Por eso yo siempre digo que el universo es muy paradójico y funciona así, y me encanta porque eso es una gran paradoja, como tener que o aprender a ser infinitos en algo finito o a través de algo finito es como muy gracioso quizás, pero tiene mucho sentido porque es a través de esta experiencia o esta experiencia significa como un gran desafío en cuanto a recordar toda esa grandiosidad, toda esa magnificencia en algo que es tan simple, tan limitado, tan finito, porque además se muere o desaparece, ¿no? Y caduca. Y es un poco quizás contradictorio, pero es el gran propósito de que estemos en esta experiencia humana, aprendiendo a través de esta humanidad recordar esa grandiosidad y a la vez experimentar la vida y la creación. Y creo que, bueno, en este párrafo como que un poco resume eso y me parece como el mejor cierre para entender esta idea, ¿no? Voy a marcar acá, le voy a dejar hasta acá y vamos a ir al ejercicio, la curación como la liberación del miedo. Y ese, siempre que voy a compartir acá. Bueno, vamos con el ejercicio número 4. Estos pensamientos no significan nada. Son como las cosas que veo en esta habitación, en esta calle, desde esta ventana, en este lugar. Estos ejercicios, a diferencia de los anteriores, no comienzan con la idea de hoy.
da comienzo a estas sesiones de práctica observando los pensamientos que cruzan tu mente durante 1 minuto más o menos. Luego, aplícales la idea. Si ya eres consciente de pensamientos que no te hacen feliz, úsalos como sujetos para la idea. No obstante, no selecciones solo los pensamientos que a tu parecer son malos. Si te acostumbras a observar tus pensamientos, descubrirás que representan una mezcla tal que en cierto sentido ninguno de ellos puede calificarse de bueno o de malo. Por eso es por lo que no significan nada. Al seleccionar los sujetos para la aplicación de la idea de hoy, se requiere la acostumbrada especificidad. No temas usar tanto pensamientos buenos como pensamientos malos. Ninguno de ellos constituye tus pensamientos reales, los cuales se encuentran ocultos tras ellos. Los buenos no son sino sombras de lo que está más allá y las sombras dificultan la visión. Los malos son obstáculos para la visión y por lo tanto te impiden ver. No te interesan ni unos ni otros. Este es un ejercicio de gran importancia y se repetirá de vez en cuando de forma ligeramente diferente. El propósito de esto es entrenarte en los primeros pasos hacia la meta de poder separar lo que tiene significado de lo que no tiene significado de lo que sí lo tiene. Representa el primer esfuerzo en el objetivo a largo plazo de aprender a ver que lo que carece de significado se encuentra fuera de ti y lo significativo adentro. Es también el comienzo del entrenamiento que le permitirá a tu mente distinguir entre lo que es lo mismo y lo que es diferente. Al usar tus pensamientos como sujetos para la aplicación de la idea de hoy, identifica cada uno de ellos por la figura o acontecimiento central que contenga. Por ejemplo, este pensamiento acerca de no significa nada. Es como las cosas que veo en esta habitación, en esta calle, desde este lugar, etc. Puedes aplicar la idea a sí mismo a cualquier pensamiento en particular que reconozcas que es perjudicial. Esta práctica es útil, pero no sustituye el procedimiento de selección más al azar que debe seguirse al llevar a cabo los ejercicios. En cualquier caso, no examines tu mente por más de 1 minuto. Aún no tienes suficiente experiencia como para poder evitar la tendencia a preocuparte innecesariamente. Además, puesto que estos ejercicios son los primeros de esta índole, tal vez te resulte especialmente difícil suspender todo juicio en conexión con tus pensamientos. No repitas los ejercicios más de 3 o 4 veces al día. Volveremos a ellos más adelante. Me gusta. Sí, está muy bueno. Lo que pienso es como que el libro en cierto punto te lleva a meditar. Sí. Ah, pero zarpado. O sea, como que ahora estoy entendiendo igual, como relacionando un poco más. Primero como esta de estructurar qué es Dios, que para nosotros, y por ejemplo en lo que tiene que ver un libro, yo voy a hacer mucho paralelismo con lo que es la Biblia, para ir por experiencias que tuve. Está muy bueno porque siento que es desarrollado de otra forma mucho más humana, que eso me vuela la cabeza. Por otro lado, mientras ahí estabas leyendo el ejercicio vos sabés que hace un tiempo había encontrado un enunciado, en realidad, bueno, no sé, mi novio Fede me recomendó, no sé, vi un enunciado que está bueno, y es tipo, vos repetís como el pensamiento, decís como, no sé, acertado, equivocado, bueno o malo. Y Sí, es de como las barras. aplicarlo, sí, el de Podipoc, es como aplicarlo tanto en los pensamientos estos que perturban y hasta a veces inclusive en cosas, o sea, no solamente lo que uno le pone el peso de negatividad o esto es malo o esto me hace mal, sino en cosas que por ahí yo creo que me hacen bien y es como que estoy desde ese punto de vista. Así que me encanta, está bueno porque a veces me pasa que por ahí en momentos donde sí siento como esa parte negativa o como algo así como intenso, vamos a decir, lo hago, pero es como que ya se pierde, ¿viste? Y es como que también es como una invitación a observar la mente, de algo tan común que en la cotidianidad es como esto que, por ejemplo, decías, no sé, yo soy tonta, voy a decir una, no sé, me creo que soy tonta y lo repito en mi mente y es tan común que ya no es como un ruido que me llama la atención porque lo digo siempre. Entonces está bueno esa parte de no identificarme o creer que está bueno o malo o lo que fuese, como ese sentimiento o peso que uno le pone a las emociones o a las cosas, ¿no? Está muy bueno. Sí, tal cual. Y aparte de eso, como al entender que
o sea, es como quitarle el juicio y quitarle el peso a eso que mi mente dice, que para mí quizás hoy es parte de mi normalidad, que mi mente me diga que soy una tonta al punto tal de que yo me lo crea, pero no de que me lo crea desde un lugar liviano y diga, bueno, sí, soy tonta y me río de eso, sino que soy tonta y es algo que me pesa porque me genera juicio, porque me genera separación de mí, porque me genera como el hecho de creer que no tengo que ser así porque está mal, porque no puedo, porque a partir de ese discurso de ser tonta yo sostengo un montón de otros discursos que son súper limitantes. Entonces, y eso está en la mente. Más allá de que si yo escarbo más, probablemente encuentre la creencia raíz, y una creencia está asociada no solamente a un pensamiento, sino a una emoción, y por eso es creencia, y por eso es la matriz de todo lo que hay adentro. Pero el hecho de que yo lo entienda y lo desmenuce como simplemente lo que es una información que hay, que si yo le quito todo juicio, es simplemente una energía más que habita la Tierra y que está disponible para que lo sea o no en base a lo que yo elija, eh, dejo de sostener precisamente esa separación, ese error, ese juicio, y empiezo también a deconstruir todos los otros juicios que se esconden quizás mucho más atrás hasta llegar a esa raíz o a esa matriz que es la creencia, y ahí sí ya desentierro como la emoción, pero realmente observar la mente y trabajar con los pensamientos, y yo esto siempre lo digo, es como una de las puntas, es una de las puertas para entrar a ese mundo interno, y es súper importante ser consciente de lo que mi mente me dice, porque cuando yo lo conozco, lo puedo, o sea, lo puedo desacreditar. Si yo no sé lo que mi mente me está diciendo, ¿cómo puedo desacreditar ese discurso? ¿Cómo puedo dejar de creerlo si para mí eso ya es una verdad y ni siquiera la cuestiono? Como no cuestionamos afuera, obviamente no nos cuestionamos adentro. Entonces, este libro un poco nos lleva a eso, que es, por eso es un curso de milagros en cuanto a nivel mental sobre todo. No habla mucho de las emociones y de hecho a lo largo del libro no trata mucho el tema, porque en realidad mientras vos vas entendiendo cómo funciona tu mente, qué es lo que te dice, qué es lo que sostiene, empezás a destrabar, digamos, o a sacar o a desencajar todas las piezas que te has construido adentro y que han forjado esa identidad que se basa netamente en lo que tu mente cree y percibe, y entonces empezás a dejar de ser eso que tu mente dice para entender que hay un montón de otras cosas más que sos y que te habitan y que está bien porque es parte de la vida, es parte de, no es ni bueno, ni malo, ni correcto, ni correcto, es simplemente lo que hay, lo que está, lo que existe. Y si existe, tiene un propósito, tiene una raíz, tiene una función. Entonces, ¿quién soy yo para juzgar eso? O sea, es como, si Dios no me está juzgando y Dios no está juzgando nada, ¿quién soy yo para juzgar lo que el otro haga, lo que el otro diga, lo que pase afuera, lo que pase en otro lado? Como, si pasa, es porque hay algo ahí, hay una función, hay un propósito. Que yo la desconozca no significa que no tenga que no exista tal propósito. Y eso lo vamos entendiendo a medida que vamos como deshaciendo, porque lo que hacemos es eso, deshacer los juicios. No sé si dejamos de tenerlos en algún punto en esta humanidad o en este momento, porque no lo sé, pero sí se aprende como a entender cuándo es un juicio y cuándo es real el discurso que estoy sosteniendo y cuándo no, porque viene de ahí, viene de la separación, viene de un juicio, viene de un punto de vista, viene de algo súper limitado que lo que hace es limitar no solamente mi visión de eso, sino también mi propia capacidad, mi propio poder, porque así como veo limitado afuera, yo me entiendo limitada a mí misma. Esto de decir yo soy tonta, una cosa es de decirlo sin juicio, que es como yo soy tonta y sí, lo soy porque es una energía disponible y a veces me sirve y la uso, me divierto, a decir yo soy tonta y me siento mal con eso, porque cuando lo asumo desde el juicio, desde esa separación, no solamente que me siento mal por eso, sino que además lo busco de alguna forma, o sea, no lo utilizo a mi favor, no lo utilizo como un recurso, sino que trato de cambiarlo, trato de controlarlo, trato de modificar algo que ya está, que ya existe, y que aunque yo haga todo el esfuerzo del mundo para modificar eso, no se va a poder modificar, porque ya está, es así.
cuando lo acepte, cuando lo integre, cuando lo tome y entienda de que forma parte de, lo puedo dejar de usar y puedo no necesitarlo más y puedo decir, no, no lo elijo. Pero solamente cuando me hago cargo, entre comillas, o acepto que esa energía también forma parte de mí. Y es súper incómodo porque inicialmente aceptar que todo lo que yo estoy juzgando afuera es mío, la mente lo rechaza completamente. Pero cuando realmente lo integro, y por eso yo siempre le digo como empiecen con energías que son más livianas, que son más fáciles de aceptar, como esto de ser tonta, de ser mentirosa, de ser... Bueno, la mentira a veces genera si hay mucha herida puede que no sea tan fácil. Pero con esos juicios que son como más superfluos, podemos decir, o más livianos, para empezar a integrar esas energías, porque a medida que yo voy integrando y trabajando con esas energías, que así como lo hace el libro, te va preparando, yo me voy preparando para aceptar eso más profundo, que tiene que ver quizás con la infancia, con la herida, con la emoción más profunda que sintió mi niña, y ahí sí me va a costar mucho más trabajo entender que eso que vi en el otro, o que eso que sentí de mamá o de papá o lo que sea que haya pasado, no es solo de ellos, sino que también es mío, y me pertenece y yo lo elijo y yo lo tomo para hacer algo con eso o para usarlo a mi favor, es mucho más fuerte y es mucho más complejo. Pero si vamos como paso a paso, gradualmente, con las energías más sutiles o más livianas o más sencillas, es como, bueno, lo digo, hasta que lo entiendo, lo proceso, lo internalizo y un día de repente me levanto y digo, ay, sí, soy tonta, qué gracioso, y me río. Y cuando me río es que le quité seriedad al asunto, y si le quité seriedad es que ya no me pesa, ya no hay juicio, porque si no, no nos podemos reír de algo, nos podemos reír de las cosas que realmente le quitamos cierto peso, le quitamos seriedad, le quitamos juicio. Entonces está bueno como ir probando, bueno, este ejercicio está bueno para eso, empezar a identificar esos pensamientos de lo que sea que diga la mente superficialmente, porque nunca vamos a entrar, si empezamos a trabajar con nuestra mente, hay como ciertos, no son niveles, sino como que son capas de protección precisamente de la mente, como en un nivel superior me voy a encontrar con los pensamientos como más superficiales, como con los que más están todo el tiempo, más todos los días, y a medida que voy como bajando o yendo capa a capa, voy a encontrar pensamientos más profundos y creencias mucho más profundas que cuando las vea quizás me duelan también, porque definen quién soy, definen mi visión del mundo, han definido toda mi identidad. Entonces cuando entiendo que mi mente me está diciendo que yo soy insuficiente, por ejemplo, que es una de las cosas que nuestra mente nos repite mucho a nivel muy profundo, porque eso ya viene de la herida del niño y demás, cuando entro en ese discurso, cuando me encuentro con ese pensamiento, con esa creencia, y veo que mi mente refuerza y dice todo el tiempo esa insuficiencia de la que yo soy, o que yo soy, que todo el tiempo se manifiesta, es como, uy, qué doloroso, porque duele que tu mente, o sea, que alguien adentro tuyo te esté diciendo que no podés, que no valés, que no alcanza, eh, y ahí es cuando lo vemos y cuando realmente quizás podemos liberar después la emoción, pero además cuando decimos, no, eso no es real, eso es algo que dice mi mente. Una vez que lo atravesé, porque al principio hay que como liberar todo lo que está asociado a eso, pero una vez que lo atraviesa es como, no, bueno, esto no es así. Esto simplemente es algo que mi mente sostiene, pero que en la realidad no es así. No pasa así, no es verdad. Y lo empezás a ver, y lo empezás a ver, y lo empezás a ver, y lo empezás a desmenuzar hasta darte cuenta de que es eso, de que es una ilusión. Por eso trabajar con la mente y con los pensamientos es como abrir una puerta gigante hacia adentro, pero precisamente para ir haciendo ese proceso de autoconocimiento, y a mí me gusta más decirle de autodescubrimiento, porque detrás de todos esos discursos hay un ser que vos no sabías que había. Hay un ser que tiene un montón de habilidades, de capacidades, de dones, de energía, que ya las tiene, que ya las posee, que está ahí, que es libre y demás, y que vos con tu mente bulliciosa y habladora todo el tiempo,
no lo podías ver, no lo podías percibir, no lo podías sentir. Entonces es como un descubrimiento de alguien, de un ser que te habita, que es lo que sos realmente, que es como, wow, no puedo creer que todo esto haya estado ahí y yo no lo haya estado viendo. Pero solamente podemos llegar ahí cuando empezamos a sacarnos todas esas capas de juicios, de armaduras, de protecciones que hemos creado, sobre todo a nivel mental, porque el cuerpo emocional, el cuerpo físico responden a la mente. Entonces, en cuanto yo entro con mi mente y empiezo a ver, empiezo a desmenuzar todos sus discursos y todas esas cosas que ha sostenido, naturalmente el cuerpo emocional y el cuerpo físico se ponen al servicio de eso y se libera. Lo más complejo es la mente. Y en este curso, básicamente lo que hace el libro es desmenuzarlo, o sea, literalmente destruirla. Como para dejarla la verdadera mente, que también es esa mente que está al servicio del ser. No, nosotros hemos puesto como la mente manejando todo y todo el resto a merced de esa mente controladora, pero en realidad estamos hechos de forma tal que todo esté al servicio del ser, no de la mente. Por eso también lo que decía un poco más arriba el libro, naturalmente queremos volver en algún momento a eso. Quizás nos lleva un tiempo, quizás nos ponemos a muchas situaciones de tensión, pero en algún punto naturalmente sentimos que hay otro camino. Y viene por ahí. Así que vamos a hacer el ejercicio. Un minuto, son 9:08. Voy a silenciar acá. Ay, no. Toqué la otra voz. Para hacer el ejercicio. Estos pensamientos no significan nada, son como las cosas que veo en esta habitación. Este pensamiento acerca de o sobre tal cosa que vayas identificando, que vayas observando, no significa nada, es como las cosas que veo en esta habitación. Durante un minuto a escuchar ahí esa cabecita. ¿Pudiste, Mara? Sí, muy bueno todo. Estoy como, wow, está en mi mente. Sí, 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 yo no pude dejar de bostezar, yo empecé y no paré, dejar de compartir, así que bueno, ahora les voy a mandar la placa del día de hoy para seguir haciendo el ejercicio, capaz que este está bueno hacerlo un par de veces más Sí. durante la semana para reconocer esos pensamientos
desmembrarlos básicamente. Qué bueno. Bueno, Marita, muchas gracias. Gracias, A vos. gracias. Ya les mando la plantillita y en estos días la grabación. Voy a ver si logro hacer una grabación de los primeros 2 días para que quede como en orden, pero bueno. Claro. Si no, les voy mandando las que están. Súper. Bueno, gracias, Florcita. Gracias. Nos vemos. Chau, chi. Chau.